Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy hablaré sobre qué es la globalización. La globalización es un nombre genérico que las ideologías dominantes han atribuido al actual proceso de mundialización capitalista. Responde a estrategias de internacionalización del capital, ya sea por su origen geográfico, por su naturaleza, por su contenido y otros tantos, etc. La globalización inicia con la integración global de los mercados y se utiliza este término por primera vez en los años 30, pero no es sino hasta después de los años 70 cuando podemos ubicar más elementos globalizantes. La globalización es resultado de un largo proceso histórico. Es una etapa más del capitalismo, solo que a nivel global. Es una dinámica compleja, desigual, local, regional y también universal. Las repercusiones que tiene la globalización en la vida de los individuos, de los grupos sociales y de las naciones tiene un alcance en la reconfiguración de sus formas de vida, en la manera de pensar, en las formas de producir y también en los modos de consumir para la sociedad contemporánea. La globalización implica una gigantesca transformación de las estructuras sociales y de las zonas culturales que de una manera u otra forman parte del mundo donde se vive. De manera general, se podría entender que la globalización es un estadio de universalidad de un sistema que debe de fungir a favor del bienestar general, pero que actúa para grupos reducidos. En el aspecto social, la globalidad se va a caracterizar por tener interconexiones y flujos económicos, políticos, culturales, medioambientales, globales. La situación social de la globalización supone una característica de interconexión y de flujo económico, político, cultural, medioambiental, y sugiere una especie de dinamismo sobre lo que se entiende como desarrollo. Para ello va a crear nuevas redes, como la multiplicación de conexiones existentes que superan los tradicionales límites políticos, es decir, intervención entre distintas naciones y decisiones políticas de otras naciones, así también a nivel económico, por supuesto a nivel cultural y también a nivel geográfico. La globalización se puede considerar como un proceso o un conjunto de procesos que encarna una transformación de organización espacial en cuanto a sus relaciones, en cuanto a sus transacciones humanas, en cuanto a los alcances, a la función, a la intensidad, a la velocidad y al impacto que pueden generar estos flujos de interconectividad y de redes transcontinentales o interregionales de actividad e interacción, así como en el ejercicio del poder. Esto es, que la intercomunicación y la multiplicación de información y de conexión que existe entre las sociedades tienen un alcance y una intensidad con mayor impacto que el que se tenía antes de esta mundialización. Como concepto, la globalización hace referencia a la condensación del mundo y también a la intensificación de la conciencia del mundo como un todo. Además, se va a expandir y a extender en relaciones sociales, también la expansión y extensión de mercados financieros que pueden llegar a distintos puntos del globo y al comercio electrónico que tiene lugar las 24 horas del día. Por ejemplo, en todos los continentes existen centros comerciales gigantescos y prácticamente idénticos, los cuales son capaces de abastecer a los consumidores que pueden permitirse productos de cualquier región del mundo, incluidos artículos cuyos diversos componentes han sido fabricados en distintos países. Y se relaciona esto con el podcast anterior sobre los centros comerciales. La expansión y la extensión no solamente es a nivel financiero, sino también a nivel social, propicia la multiculturalidad y las actividades y las conexiones que puede generar tienen que ver con elementos culturales, sociales, de comunicación, de intercambio, de fuga de cerebros, de importación de cerebros, etc. La intensificación y la aceleración de las actividades y los intercambios sociales
son, como señala el sociólogo español Manuel Castells, la creación de una sociedad de redes globales que ha sido impulsada por el poder de la comunicación, que requería una revolución tecnológica accionada sobre todo por el rápido desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Actuando a una velocidad vertiginosa, estas innovaciones están remodelando el paisaje social de la vida humana. Esto significa que el impacto no solamente se encuentra a un nivel material, objetivo, sino que también abarca el plano subjetivo y de la conciencia humana, sin eliminar vínculos locales ni nacionales o las particularidades culturales de un punto geográfico. La condensación del mundo en un único lugar ha vuelto cada vez más global el marco de referencia para la acción y para el pensamiento humano. En consecuencia, conlleva tanto las macroestructuras de una comunidad global como las microestructuras de una persona global. Es capaz de penetrar en el núcleo del yo personal y de sus propensiones, facilitando la creación de múltiples identidades individuales y también identidades colectivas que son alimentadas por las crecientes relaciones entre lo personal y lo global. Voy a mencionar algunos de los agentes que forman parte del proceso de la globalización. Una de las características es que las empresas multinacionales de primera, segunda y tercera generación. Esto es que a partir de que se inicia el proceso globalizante, hay multinacionales que han ido apareciendo en distintos estados o naciones, que algunas han perdurado y otras se han extinguido. Otro agente son los centros de investigación científica y las instancias de desarrollo que ligan a estos con las empresas, así como otros centros donde se genera conocimiento. Estamos hablando de instituciones que generalmente son creadas por países de primer mundo, donde hay investigación, donde hay inversión, que las va a colocar en una posición privilegiada de información y de poder, y que puede migrar o establecerse en un punto geográfico que no necesariamente le pertenece al de su origen. Laboratorios que se instalan en alguna región donde pueden hacer investigación, por ejemplo, con elementos de la naturaleza originarios de ese punto en el que se encuentran. El siguiente agente de globalización es que está constituido por gobiernos de países ricos, gobiernos de países grandes, emergentes, y gobiernos con países en vías de desarrollo, pero que más que encontrarse en una situación de vías de desarrollo, están económicamente estancados. Aquí se puede ver la desigualdad de la globalización. Todos comulgan bajo el mismo sistema, sin embargo, no todos se encuentran en la misma circunstancia de posibilidades ni de beneficios. El siguiente agente son organismos internacionales o militares. El siguiente agente son organismos internacionales o multilaterales. Uno de ellos, que nos es bastante evidente, es la Cruz Roja. Además, existen organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones no gubernamentales, ONG, asociaciones para la acción colectiva de los ciudadanos, pero estas organizaciones se encuentran bajo el mismo nombre en diferentes puntos geográficos. El último agente que voy a mencionar tiene que ver con los hogares y con las personas. Estos son una fuente provisora del factor de producción básico del sistema, es decir, son aquellos que alimentan el sistema mediante aportaciones en capital, su mano de obra o el trabajo con el que forman parte del sistema, con las tierras que pueden proporcionar para que sean explotadas, por ejemplo, y a su vez estos hogares y estas personas son receptores y consumidores de los bienes y servicios que producen las empresas para las cuales trabajaron, prestaron sus tierras o dispusieron su capital. Vamos a preguntarnos ahora qué tan globalizados estamos. Hay distintas variables que influyen en factores de la globalización. No todas las urbes ni todas las naciones se encuentran globalizadas de la misma manera. Aunque una nación o un estado esté globalizado, las distintas ciudades estarán más o menos globalizadas. Voy a mencionar 9 variables. La primera es el número de lenguas. Esto significa que si hay un decreciente número de lenguas en distintas partes del mundo, significa que las naciones están globalizando cada vez más.
De manera interna, la desaparición de lenguas originarias también son un indicador. Esto apunta a que se han consolidado las fuerzas culturales homogeneizadoras, hegemónicas, aquellas que dominan, están imponiendo una lengua en particular y van desapareciendo algunas que son tradicionales. Segunda variable, movimientos de personas. Cuando las personas migran, cuando viajan, estas se llevan su lengua consigo, pero los patrones migratorios, las dinámicas, van a afectar la difusión de sus idiomas y entonces se van a sincretizar o a mimetizar en la región en la que se encuentren. Es muy común el caso del inmigrante latino que se va a Estados Unidos y que después ya no quiere hablar su lengua, o que los hijos de esos inmigrantes ya ni siquiera la saben hablar. La tercera variable que voy a mencionar tiene que ver con el aprendizaje de lenguas extranjeras y el turismo. Estos dos elementos facilitan la propagación de las lenguas más allá de las fronteras culturales y nacionales, por el intercambio multicultural que se da, aunque sea en un espacio muy breve. Lo que está propiciando es este intercambio. La variable número 4 es las lenguas de Internet. Internet ha llegado a ser un medio global para la comunicación instantánea y el acceso rápido a la información. El uso de las lenguas en Internet es un factor clave en la variedad y en el predominio lingüístico de la comunicación internacional. Sobre todo, es evidente, el inglés es la lengua con la que fácilmente se pueden comunicar mediante Internet y las redes sociales personas de distintas nacionalidades. La variable número 5 son las publicaciones científicas internacionales. Esto es que el contenido cultural y de conocimiento epistemológico contienen los idiomas del discurso intelectual global, por lo que van a impactar de forma decisiva en las comunidades intelectuales que se encuentran implicadas en esta producción, en la reproducción y también en la circulación del conocimiento por todo el mundo. Estaríamos hablando de idiomas como el francés, el inglés, el alemán, sobre todo. La siguiente variable, la número 6, consiste en hablar directamente o a través de las redes sociales o el email con un amigo de otro país o de otro continente. La variable número 7 es seguir la pista de sucesos políticos y culturales por todo el planeta sin salir de casa. Con los medios masivos de comunicación y sobre todo con Internet podemos estar al tanto sobre lo que sucede en distintos puntos geográficos al mismo tiempo. La variable número 8 es el empleo de datos personales de un usuario sin que lo sepa para gobiernos y empresas de todo el planeta. El caso de la última semana es el de TikTok, esta aplicación que comunica mediante video y música, sobre todo bailes, con la que Donald Trump se está peleando, pues quiere el control de los contenidos. Sabemos perfectamente que para el espionaje y la propaganda política. Por último, la última variable que voy a mencionar es comprar desde casa a través del ordenador. Este es un factor que también nos indica qué tan globalizada se encuentra en una sociedad. Podríamos mencionar algún estado de México que se encuentra globalizado, pero su ubicación geográfica, si se trata de una ciudad pequeña o de un pueblo, no es tan sencillo que se pueda comprar desde casa a través del ordenador. Entonces, esto es un indicador también. Por otra parte, y a nivel más comercial, quiero mencionar sobre las estrategias de negocio y de mercado, de inversión, cómo es que funcionan a través de la globalización y que fomentan las desigualdades. Una de ellas, las empresas pueden producir en un país, pueden pagar impuestos en otro y también pueden exigir gastos estatales en forma de creación de infraestructura en un tercer país. De hecho, es algo que nos va a parecer bastante evidente con la cuestión de la pandemia y el confinamiento, como algunas naciones que apuestan más por el nacionalismo, como ha sido el caso de Donald Trump. Bueno, Donald Trump apuesta por lo que convenga, no solo el nacionalismo, pero para esta situación en particular, toda la producción y la mano de obra que se encontraba en el extranjero ha querido llevarla a Estados Unidos y generar con los empresarios un acuerdo económico que funcione más, con la intención de proteger la economía de su propia nación. Los estados, por su parte, se encuentran en medio de una competencia dentro de una sociedad mundial en que cada país tiene que atraer capital, mano de obra y cerebros. Aquí, de pronto, el Estado, porque el Estado tiene la obligación de proveer trabajo para sus ciudadanos, de traer capital de inversión, de generar exportación
y evitar la importación, porque mejora eso su economía. También la importación de cerebros, sobre todo para países que apuestan más por la ciencia y que tienen la capacidad de invertir. Sin embargo, el Estado se puede ver afectado por la globalización y por el neoliberalismo, en el sentido de que está obligado a que al crear estas empresas y esta infraestructura, está apoyando a ciertas empresas inversionistas de su propio país para crear fuentes de trabajo. Sin embargo, cuando estas empresas económicamente no están teniendo éxito económico, el Estado es el que se debe de encargar de subvencionar a la empresa para poder inyectar económicamente un incentivo para que ésta no se vaya a la quiebra y entonces no se pierda esa mano de obra. Entonces es un poco como un dilema. Quizás de lo más aberrante de la globalización es que el lugar de inversión se encuentra ubicado en una nación, generalmente en un país de primer mundo, pero su lugar de producción se traslada a un país no solo en vías de desarrollo, sino tercermundista con bastantes desigualdades. Se puede ver sobre todo para la industria del diseño y de la moda, donde países como China, a veces también Rumania, bueno, Tailandia, están buscando las empresas en donde es más barata su mano de obra. En algún momento México fue una de ellas, pero el mercado chino ha hecho una competencia. Si vemos las etiquetas de la ropa que compramos en el último año y 2 años, podemos observar que el país de producción varía y cambia porque las empresas constantemente están cambiando. El siguiente elemento que tiene que ver con esta gran desigualdad que pertenece a la globalización es el lugar de la declaración fiscal, que también es conveniente. A veces los etiquetados de ciertos productos en la comercialización de objetos o se terminan en un punto geográfico donde no fueron realizados o armados solo para su etiquetado o para agregar para poder declarar fiscalmente que allí se realizó el producto y entonces pagar menos impuestos. Por otra parte, el lugar de residencia pues responde algunas veces al lugar de inversión, otras veces no. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tiene? Que hay un ensanchamiento de los espacios geográficos a nivel económico e industrial, que hay una creciente densidad del intercambio internacional, que hay una red de mercados financieros, que el poder por parte de las multinacionales es mayor, que la información y las tecnologías de la comunicación se desarrollan aceleradamente. También la exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos como principio de democracia es un factor de la globalización. Otro factor es la industria global de la cultura, que me gustaría explicar en el siguiente podcast, la industria cultural globalizada. También se agrega que se ha unificado una política mundial post-internacional y policéntrica. Los actores transnacionales tienen poder sobre naciones como multinacionales, organizaciones no gubernamentales, sobre Naciones Unidas. Esto se uniría con la cuestión de que hay una exigencia a respetar ciertos organismos, por ejemplo la ONU. Sin embargo, por poner una situación en particular, ahorita con la cuestión de la vacuna y el COVID, Bill Gates ha inyectado a la ONU una gran cantidad de dinero, cuando se supone que son organismos no gubernamentales. Lo que sucede con este dinero que se acepta es que sabemos que hay decisiones que van a tomar esos organismos que son desiguales o situaciones ante las cuales se van a callar. Una característica de la globalización y que atiende a todas estas naciones es el problema de la pobreza global como un problema general que atiende no solamente la religión o la política, sino que aparece una preocupación a nivel social. Otro problema de la sociedad globalizada es atender la situación de los daños y los atentados ecológicos globales. En Europa ya se han reunido en 2015, hicieron el Acuerdo de París para prevenir un mayor deterioro ambiental. En otros continentes o países se generan reuniones para hacer acuerdos y eventualmente se van incorporando nuevas implementaciones que beneficien las cuestiones ecológicas y globales, dado que por el intercambio económico o a veces por la propia lógica geográfica de desechos que dan a las aguas y van a los mares, afectan de un país a otro. Otro problema que interesa a la globalización es la cuestión de conflictos transculturales.
situaciones de guerra. Algunos se aprovechan de estas situaciones para poder intervenir y sacar beneficio. Además de, no llega a ser valor, pero sí una condición social y cultural es la cuestión de la integrabilidad, como que todos formamos parte de la tierra y entonces sería una eliminación de las nacionalidades, por lo menos a nivel simbólico. También la globalización fomenta la división del trabajo y con ello relaciones asimétricas, lo que propicia una expansión del sistema capitalista industrial, y eso va a fomentar que se divida y se especialice el trabajo, que haya una mayor demanda de trabajadores y que haya una constante capacitación de personal laboral. Un factor positivo de la globalización es la paulatina extensión de la alfabetización y la creación de sistemas educativos modernos. Uno que ya no es tan beneficioso es que las estructuras sociales se vuelven más complejas. Otro perjuicio es que la integración y el desarrollo de los mercados y de las ciudades propician el crecimiento de la población, lo cual tiene implicaciones económicas y ambientales severas, sobre todo para las próximas décadas. Una característica más es que la globalización permite el afianzamiento del orden social, que encuentra su fundamentación en las creencias, sobre todo en las creencias secularizadas, para el individuo como justicia social, trabajo reglamentado, igualdad, y se han universalizado y aplican para todas las naciones. Hay innovación tecnológica permanente, sin embargo, los países en vías de desarrollo no cuentan con la capacidad económica para poder adquirirlas y esto los va a posicionar en una situación de desventaja económica para poder proponer en el mercado productos o servicios. También acontece la globalización, los derechos civiles y políticos como el derecho al voto y el derecho a la educación, que se conecta con lo que mencionaba anteriormente de la alfabetización. Un elemento más es la distribución masiva de bienes culturales y un público ávido por consumir. Lo podemos ver sobre todo a partir de Internet, lo desarrollaré en el próximo podcast, y que tiene que ver con la popularización de los medios de comunicación. He aquí algunas ideas, algunas variables de qué tan globalizados nos podemos encontrar o cómo podemos identificar a una nación que tan globalizada se encuentra. Gracias por haber escuchado. Nos vemos en el próximo episodio.